Bienvenidos a Esencia de la Fe. ¿Qué pasaría si te dijera que el diluvio, ese evento que transformó la tierra, no fue el final de todo? ¿Y si te cuento que los gigantes conocidos como los Nepilim, nacidos de la unión prohibida entre ángeles y humanos, no perecieron todos en las aguas del gran cataclismo? Sí, así como lo escuchas. Según textos antiguos y oscuros, como el libro de Enoc y fragmentos del libro de los gigantes, la historia de los Nepilim podría no haber terminado con la inundación que acabó con la mayoría de la humanidad. Enoc 6:1-2 relata cómo los ángeles, llamados los vigilantes, descendieron a la tierra para unirse con mujeres mortales. Esta unión prohibida dio origen a criaturas que no solo desbordaban poder físico, sino que también trastornaron el equilibrio de la creación. Pero lo que realmente asusta no es solo su existencia, sino lo que ocurrió después, cuando las aguas del diluvio retrocedieron. Los Nepilim no solo dejaron vestigios de su enorme estatura, sino que algo mucho más siniestro y duradero pudo haberse mantenido entre las sombras, aguardando el momento adecuado para aparecer. El libro de Enoc, un manuscrito antiguo atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, no solo fue excluido del canon bíblico oficial, sino que guarda secretos que podrían alterar todo lo que conocemos sobre la creación del mundo. En sus páginas, se cuenta cómo los ángeles, enviados para supervisar a la humanidad, decidieron bajar a la tierra y tomar a las mujeres mortales como esposas. Fue en ese momento cuando nacieron los Nepilim, criaturas gigantes que según Enoc, poseían un poder casi inhumano. De hecho, estos gigantes se describen como seres con un apetito insaciable, no solo de comida, sino también de poder, hasta llegar a devorar todo lo que el esfuerzo humano producía. Sin embargo, la historia no termina ahí. Enoc nos cuenta que estos Nepilim no solo consumían recursos, sino que se volvieron violentos, amenazando con destruir a la humanidad, hasta que, en un giro trágico, comenzaron a devorar a los mismos seres humanos. Este relato muestra cómo el diluvio no fue una simple respuesta divina a la maldad humana, sino una medida para detener a los Nepilim, seres que no debían existir y cuyo poder había corrompido la creación. Enoc 72 nos da una descripción aún más escalofriante de los Nepilim, al señalar que estos seres fueron engullendo todo lo que la humanidad había creado, y que llegó un punto en que la desesperación los llevó a atacar a los hombres. Se convirtieron en una amenaza tan grande que su sola presencia hizo que la tierra estuviera al borde del colapso. El texto de Enoc no solo describe a los Nepilim como criaturas desmesuradas, sino también como símbolos de la ruptura de la armonía divina. La historia, tal como la conocemos, nos habla de un diluvio que purificó la tierra. Sin embargo, el relato de Enoc nos invita a pensar en algo mucho más profundo y perturbador. La necesidad del diluvio no solo radicaba en las malas acciones de los hombres, sino en la necesidad de frenar la invasión de seres que nunca debieron existir en el mundo humano. Esta versión de los acontecimientos, más detallada y perturbadora, nos obliga a preguntarnos, ¿realmente fueron todos los Nepilim eliminados en la catástrofe o algo más perduró en las sombras? No es solo el libro de Enoc el que menciona a estos gigantes. En los fragmentos del libro de los gigantes, otro texto apócrifo encontrado entre los rollos del Mar Muerto, encontramos una visión más profunda de lo que sucedió con los Nepilim después del diluvio. Los fragmentos cuentan que algunos de los Nepilim fueron acosados por sueños premonitorios que anticipaban su destrucción. Un gigante, llamado Maue, soñó con una gran inundación que acabaría con todos ellos. Desesperado, Maue fue a buscar la interpretación de Enoc, con la esperanza de encontrar una forma de evitar su destino. Sin embargo, la respuesta de Enoc fue tajante: sus pecados ya habían sellado su condena. A pesar de la advertencia, estos gigantes no cesaron en sus actos y, en lugar de arrepentirse, continuaron con sus acciones destructivas, sabiendo que su fin estaba cerca. Lo más perturbador de este relato es lo que ocurrió después del diluvio. Aunque los gigantes físicos desaparecieron, los fragmentos del libro de los gigantes sugieren que sus espíritus continuaron vagando por la tierra, dejando una huella eterna, más allá de su existencia física. El diluvio pudo haber barrido sus cuerpos, pero algo mucho más oscuro y duradero pudo haberse mantenido entre nosotros. El relato del diluvio, como se describe en Génesis, habla de un juicio divino contra un mundo corrupto, y de cómo Dios decidió destruir toda la vida en la tierra, dejando solo a Noé y aquellos que estaban con él en el arca. Según Génesis 6:5-7, la maldad había alcanzado tales niveles que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. En este contexto, el diluvio no solo fue una purificación, sino una respuesta directa a la corrupción provocada por los Nepilim y los vigilantes, seres que habían desafiado el orden divino al mezclarse con los humanos.
En Génesis 7 y 23, se confirma que todos los seres vivos fueron aniquilados, dejando solo a los que se refugiaron en el arca. Pero, si el diluvio estaba destinado a eliminar a los Nepilim, ¿por qué siguen apareciendo en la historia después de este evento? ¿De dónde provienen los Nepilim que se mencionan en Números 1 y 33, donde los espías de Moisés informan haber visto a los descendientes de los Nepilim en la tierra de Canaán? La presencia de estos gigantes plantea una inquietante pregunta: ¿cómo pudieron sobrevivir a la inundación? ¿Serían estos nuevos gigantes una nueva generación de uniones prohibidas, o algunos Nepilim lograron de alguna forma escapar del juicio divino? El informe de los espías en Números 1 y 33, que describe a los gigantes como los descendientes de los Nepilim, ha desconcertado a estudiosos durante generaciones. A pesar de que el diluvio fue supuestamente el fin de los Nepilim, los espías hablan de una nueva generación de gigantes en Canaán, lo que plantea la gran pregunta: ¿cómo pudieron haber sobrevivido al diluvio? Es posible que algunos de los Nepilim hayan encontrado una forma de persistir, ya sea por medios espirituales o a través de alguna misteriosa intervención. Textos apócrifos como el libro de Enoc y el libro de los gigantes sugieren que, aunque los cuerpos físicos de los gigantes fueron aniquilados por el diluvio, sus espíritus nunca desaparecieron, sino que continuaron influenciando el mundo en las sombras. Enoc 15:9 describe estos espíritus como fuerzas malignas, inquietas y destructivas que seguirían oprimiendo la humanidad en el futuro, lo que abre una posibilidad inquietante. ¿Y si los Nepilim nunca se fueron realmente, sino que sus espíritus siguen afectando a la humanidad desde las sombras? Según el relato de Enoc, estos espíritus no solo se describen como fuerzas malignas, sino como una amenaza directa a la humanidad. La presencia de los Nepilim en la tierra no solo representaba un desafío físico, sino espiritual, como una ruptura de la armonía divina. Después del diluvio, la humanidad pudo haber sobrevivido, pero ¿a qué precio? Los espíritus de los Nepilim podrían haber quedado atrapados en el mundo mortal, influyendo en los eventos históricos y sembrando caos en el corazón de las civilizaciones. A lo largo de la historia, podemos rastrear signos de su presencia. En textos como Enoc 16:1, estos espíritus son descritos como fuerzas que ejercen poder sobre los seres humanos, causando calamidades y conflictos. Esto sugiere que los Nepilim, aunque eliminados físicamente, dejaron una huella espiritual que continuó persiguiendo a la humanidad mucho tiempo después del diluvio. El libro de Enoc, además de revelar los peligros de los Nepilim y sus espíritus, también pone en duda la narrativa tradicional del diluvio. Si la presencia física de los Nepilim fue erradicada por las aguas del gran cataclismo, ¿por qué siguen apareciendo en la historia? Y más importante aún, ¿quiénes eran estos nuevos gigantes mencionados en el libro de Josué y 1 Samuel? De acuerdo con las escrituras posteriores, hay más razas de gigantes que siguen existiendo, como los anaceos, los Refaim y el temido Goliat. ¿Eran estos descendientes de los Nepilim originales, o simplemente otros gigantes nacidos de nuevas uniones prohibidas entre ángeles y humanos? La mención de estos gigantes en varios libros de la Biblia, como Deuteronomio 2:10-11 y 2 Samuel 21:16-22, sugiere que la historia de los Nepilim no terminó con el diluvio, sino que se perpetuó de alguna manera a lo largo de las generaciones. En 2 Samuel 21:16-22, se nos cuenta cómo los descendientes de los gigantes intentaron matar a David, lo que establece una conexión directa entre los gigantes y la figura del rey israelita, como si estos seres hubieran estado destinados a desafiar al orden divino una y otra vez. Este pasaje en particular, donde los descendientes de los gigantes intentan acabar con la vida de David, refleja cómo los Nepilim, aunque aparentemente derrotados, siguen teniendo influencia. David, el guerrero elegido por Dios, no solo enfrentó una amenaza física, sino también un desafío espiritual. Los gigantes representaban el desafío contra el orden divino, la desobediencia y la corrupción que había comenzado con los Nepilim. Al derrotar a estos descendientes, David no solo estaba ganando batallas físicas, sino reafirmando el dominio divino sobre el mundo. La persistencia de los gigantes en la Biblia plantea un enigma. ¿De dónde vienen realmente estos seres? ¿Son una continuación de los Nepilim originales o nuevos gigantes nacidos de un ciclo interminable de rebelión contra el orden celestial? Los pasajes bíblicos que mencionan a los Refaim, los anaceos y otros grupos de gigantes nos sugieren que estos seres podrían ser una continuación de la influencia de los Nepilim, que aún sobreviven a través de generaciones y que de alguna manera se reincorporan a la historia, desafiando la creación y los límites impuestos por lo divino. En Deuteronomio 2:10-11 se mencionan a los semitas,
un pueblo grande, numeroso y alto, similares a los anaceos. De acuerdo con este pasaje, estos gigantes, conocidos también como los Rephaim, tenían un linaje que los conectaba con los Nepilim. La palabra Rephaim se traduce generalmente como gigantes, pero también puede significar los muertos o sombras. Este doble significado abre la puerta a una interpretación aún más aterradora. Los Rephaim podrían no solo ser una nueva generación de gigantes, sino una especie de reencarnación de los espíritus malignos de los Nepilim, que continuaban operando como sombras de su antigua existencia. El concepto de los muertos o sombras sugiere que los Nepilim no solo eran seres corpóreos, sino que su legado, tanto físico como espiritual, se perpetuó en el tiempo, creando una conexión entre lo físico y lo espiritual que nunca se rompió por completo. La conexión entre los Nepilim y los gigantes posteriores no termina allí. En 2 Samuel 21, 16-22, donde se describe cómo los descendientes de los gigantes atacan a David, descubrimos que estos seres seguían siendo una amenaza para la humanidad. El hecho de que estos gigantes, aparentemente eliminados por el diluvio, resurjan en los relatos posteriores plantea una de las preguntas más desconcertantes de la Biblia. ¿Realmente los Nepilim fueron eliminados o de alguna manera lograron sobrevivir, ya sea en forma física o espiritual? Los descendientes de los Nepilim, como Goliat, que enfrentó a David, son una manifestación clara de que los gigantes no solo persistieron en la historia, sino que su legado continuó influyendo en los eventos posteriores, enfrentándose a los líderes más grandes de Israel. La persistencia de estos gigantes no es solo una cuestión de fuerza física, sino una metáfora de la corrupción y la desobediencia que comenzó con la unión de los ángeles y las humanas. Estos gigantes representaban el desafío contra el orden divino, desafiando la justicia y el propósito que Dios había establecido para el mundo. Esta inquietante relación entre lo espiritual y lo físico se expande en las Escrituras, sugiriendo que los Nepilim no fueron simplemente aniquilados, sino que su influencia se perpetuó a través de espíritus malignos, como se describe en Enoc 15, 9. Estos espíritus, aunque ya no son gigantes en forma física, permanecen como fuerzas destructivas que siguen causando estragos en la humanidad. Enoc 15, 9 habla de estos espíritus como fuerzas que oprimen, excitando la lamentación y el sufrimiento en la tierra. En lugar de ser simples leyendas, estos espíritus malignos siguen operando, continuando la obra de los Nepilim, actuando como un recordatorio de la corrupción y el caos que provocaron en el pasado. Así, la historia de los Nepilim se convierte en algo mucho más grande que una simple genealogía de gigantes. Su legado espiritual persiste, perpetuando una guerra invisible contra la humanidad. Entonces, ¿qué significa todo esto para la historia bíblica? Si los espíritus de los Nepilim siguen en la tierra, ¿cómo han influido en los eventos históricos más allá del diluvio? La presencia de estos espíritus malignos puede haber sido la causa de muchos de los conflictos, rebeliones y luchas en la historia de Israel. Desde la confrontación con los gigantes en Canaán hasta las batallas con los descendientes de los Nepilim, es posible que toda esta narrativa se vea teñida por la influencia de estos espíritus oscuros. ¿Podría la corrupción y la violencia en el mundo haber sido, en parte, el resultado de esta influencia sobrenatural? Al mismo tiempo, esta interpretación abre una perspectiva completamente nueva sobre los relatos bíblicos. La lucha no solo es contra seres humanos, sino también contra fuerzas invisibles, espirituales, que arrastran a la humanidad hacia la decadencia. Los Nepilim, aunque aparentemente derrotados, dejaron una huella imborrable que sigue dando forma a la historia humana. Y no olvidemos que la historia de los gigantes no termina con Goliat o los descendientes mencionados en los libros de Samuel y Deuteronomio. En la Biblia hay referencias continuas a otras razas de gigantes, como los anaceos y los Rephaim. Deuteronomio 2, 10-11, por ejemplo, nos dice que los semitas eran un pueblo grande, alto y numeroso, similar a los anaceos, y que se consideraban Rephaim. Estos gigantes, a pesar de la destrucción de los Nepilim, no desaparecieron. La Biblia insinúa que otros grupos de gigantes surgieron en el mundo, como si la maldición de los Nepilim hubiera continuado. Es posible que estos nuevos gigantes fueran descendientes de los Nepilim o que, al igual que en el caso de Goliat, surgieron de nuevas uniones prohibidas entre seres divinos y humanos. La presencia de estos gigantes en la tierra, como una amenaza directa al pueblo de Dios, sugiere que el ciclo de corrupción y desafío al orden divino nunca se rompió por completo, sino que continuó a través de las generaciones. La historia de los Nepilim y su persistencia en la Biblia no solo nos habla de gigantes de carne y hueso, sino de un profundo misterio espiritual.
Los Nepilim no solo desafiaron a Dios a través de su existencia física, sino que sus actos siguen desafiando el orden divino a través de sus descendientes, y lo que es aún más inquietante, a través de los espíritus malignos que continúan acechando a la humanidad. En 2 Samuel 21, 16-22, al ver cómo los gigantes de Gad descienden de los antiguos Nepilim y continúan atacando a los israelitas, el mensaje es claro: la maldición de los Nepilim no ha terminado, sino que sigue viviendo, transformada en un ciclo interminable de conflicto y desafío. Esta conexión entre los gigantes y los descendientes, que surge una y otra vez a lo largo de la historia, sugiere que la lucha contra ellos es también una lucha contra el mal que sigue prevaleciendo. Estos gigantes son mucho más que una simple amenaza física, son símbolos de la eterna lucha espiritual entre lo divino y lo humano. Finalmente, en la Biblia, el término Rephaim tiene una doble connotación. No solo se refiere a gigantes, sino también a los muertos, a las sombras. Esta conexión entre lo físico y lo espiritual se repite una y otra vez, sugiriendo que los Nepilim, en su forma original, no solo fueron seres corpóreos, sino que su legado espiritual se extendió mucho más allá de su existencia física. Los espíritus de los Nepilim siguen presentes, y el desafío que representan no es solo una cuestión de fuerza bruta, sino de poder espiritual, de una fuerza que persiste, acechando en las sombras, buscando destruir el equilibrio entre el mundo mortal y lo divino. La historia de los Nepilim no termina con el diluvio ni con su desaparición física. De acuerdo con los textos bíblicos y apócrifos, los gigantes nacidos de la unión entre los ángeles y los humanos dejaron un legado mucho más profundo que las huellas de su presencia física. Los espíritus de estos seres, descritos como malditos, continúan vagando por el mundo, afectando a la humanidad mucho tiempo después de los eventos que marcaron su caída. En el libro de Enoc, estos espíritus son descritos como fuerzas malignas que siguen interfiriendo en los asuntos humanos, recordándonos que el mal, aunque aparentemente vencido, nunca desaparece por completo. Enoc 15:9 habla de cómo estos espíritus permanecen en la tierra, esperando para cumplir su destino como castigo por los pecados cometidos por los Nepilim y sus progenitores, los vigilantes. Según esta visión, lo que sucedió en el diluvio no fue solo una purificación física de la humanidad, sino también una intervención divina para detener una corrupción espiritual que amenazaba con destruir el orden del mundo. Sin embargo, a pesar del juicio de Dios, los vestigios de esa corrupción perduraron, afectando al mundo en un nivel más profundo y espiritual. Al leer la Biblia y los textos apócrifos, como el libro de Enoc y el libro de los gigantes, se hace evidente que la historia de los Nepilim no es solo una cuestión de gigantes y de su lucha por el poder. La pregunta que persiste es: ¿realmente los Nepilim fueron erradicados con el diluvio o su legado sigue vivo de alguna forma? En el relato de Génesis, vemos que el diluvio destruyó a toda la humanidad y a los seres vivos, pero se hizo una excepción con Noé y su familia, quienes fueron salvados en el arca. Pero si el diluvio fue un castigo divino para acabar con los Nepilim, ¿cómo es posible que sigamos encontrando menciones a ellos en otras partes de la Biblia? En Números 1:33, los exploradores enviados por Moisés informan haber visto a los Nepilim en la tierra de Canaán. En sus palabras, los Nepilim eran descendientes de los antiguos gigantes, y su presencia sugiere que, de alguna manera, el diluvio no eliminó por completo a estos seres. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿los Nepilim sobrevivieron al diluvio de alguna manera, o simplemente surgieron nuevas generaciones de gigantes? Este enigma ha desconcertado a estudiosos y teólogos durante siglos, dando lugar a teorías que desafían la visión tradicional de la Biblia. Los fragmentos del libro de los gigantes, un texto apócrifo encontrado entre los rollos del Mar Muerto, ofrecen una visión más profunda sobre la posible supervivencia de los Nepilim. En estos fragmentos, se describe a los gigantes que soñaban con una gran inundación que los destruiría, presagiando su final. Sin embargo, a pesar de estos sueños, los gigantes no cesaron en sus acciones. La desesperación de los Nepilim ante su destino inminente se muestra en su búsqueda de respuestas en Enoc, quien les advierte que su condena está sellada debido a sus pecados. Sin embargo, el texto también sugiere que los espíritus de los gigantes no fueron completamente destruidos. En lugar de sucumbir al juicio divino, los espíritus de los Nepilim se quedaron en el mundo, siguiendo la humanidad como una sombra de su antigua maldad. De esta forma, los Nepilim podrían no haber sido completamente erradicados, sino que su legado fue transformado, convirtiéndose en fuerzas espirituales que continúan interfiriendo en la humanidad. La presencia de estos espíritus en la tierra sería una manifestación del castigo divino,
un recordatorio de la corrupción que los Nepilim trajeron al mundo, un recordatorio que perdura a lo largo del tiempo. La idea de que los Nepilim, o al menos sus espíritus, continúan influenciando a la humanidad, nos lleva a considerar cómo esta influencia podría haberse extendido más allá del diluvio. Si los gigantes sobrevivieron de alguna forma, ya sea como nuevas generaciones o como entidades espirituales, la pregunta sigue siendo, ¿cómo afectaron la historia posterior? Los textos bíblicos mencionan otras razas de gigantes, como los anaceos y los refaitos, quienes habitaban en la región de Canaán y fueron enfrentados por los israelitas durante su conquista de la tierra prometida. En Deuteronomio 2, 10-11, se hace referencia a un pueblo grande y numeroso, parecido a los anaceos, conocidos como refaitos. Esta mención sugiere que los gigantes, o al menos sus descendientes, continuaron existiendo después del diluvio. De manera similar, en 2 Samuel 21, 16-22, se describe cómo los descendientes de los gigantes intentaron desafiar a David, el rey de Israel. Estos pasajes parecen confirmar que los gigantes no solo sobrevivieron al diluvio, sino que su presencia continuó desafiando a los líderes de Israel, como Josué y David, quienes los enfrentaron en batallas épicas. De ser cierto, estos gigantes representaban una amenaza no solo física, sino también espiritual, pues su presencia simbolizaba un desafío contra el orden divino, un recordatorio de que la lucha contra el mal nunca cesa. La conexión entre estos gigantes y los Nepilim se ve reflejada en la forma en que los textos antiguos describen a los gigantes. La palabra refaitos, que a menudo se traduce como gigantes, también puede significar los muertos o sombras. Este significado dual refuerza la idea de que estos gigantes no eran solo seres físicos, sino también entidades espirituales que arrastraban consigo un legado oscuro y maldito. Esta dualidad, entre lo físico y lo espiritual, se presenta como un tema recurrente en la Biblia y los textos apócrifos, lo que sugiere que los Nepilim y sus descendientes no solo fueron una amenaza por su fuerza física, sino también por la influencia espiritual que pudieron haber ejercido sobre el mundo. La historia de los Nepilim, entonces, se convierte en un ciclo que atraviesa las generaciones, transmitiendo no solo su maldad física, sino también su corrupción espiritual a través de las edades. Con todo esto en mente, la historia de los Nepilim sigue siendo un misterio sin resolver. A través de los textos bíblicos y apócrifos, hemos visto cómo su influencia no solo afectó a la humanidad en tiempos antiguos, sino que sigue presente en las luchas espirituales de hoy. ¿Los Nepilim realmente se fueron? ¿O continúan acechando en las sombras, esperando su oportunidad para influir en el mundo una vez más? Lo que está claro es que la historia de estos seres, tanto como gigantes físicos como espíritus malignos, no ha terminado. La historia de los Nepilim sigue siendo uno de los grandes enigmas de la Biblia, un misterio que desafía nuestras creencias y nos invita a explorar los oscuros rincones de los relatos sagrados. Si te ha intrigado esta historia y deseas conocer más sobre los secretos ocultos en las Escrituras, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí, exploramos los misterios más profundos de la Biblia y de la historia humana, desvelando lo que muchos no se atreven a contar. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Si te ha gustado este contenido, compártelo con tus amigos y déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas sobre el legado de los Nepilim? ¿Crees que su influencia aún persiste? Te invitamos a seguir acompañándonos en este fascinante viaje de descubrimiento. Hasta la próxima.